Gonzalo Alfónzez I de Cerezo, 931 a 998. En el 950 recibe Urgel, donde no se instalará hasta el año siguiente. Su breve dominio será en extremo cortoplacista, venderá cualquier tipo de dignidad o privilegio y se apropiará de la mayor cantidad de bienes. Todos los alodios propiedad de campesinos libres son señorializados. Mueve periódicamente su haber hacia Castilla y empequeñece las fronteras entregando territorios a los condados de Pallars y Berga para evitar una invasión. En el verano del 954 abandona el condado a consecuencia de los pactos con Abderramán sin hacer una entrega formal a la Casa de Barcelona, dejando unos días al condado sumido en la anarquía. En 955 se encuentra como tenente de Asturias, donde estará hasta 957, cuando llegan noticias de la muerte de su padre por enfermedad de camino a Pamplona. Su padre iba con un ejército que se disuelve, por lo que tiene que esperar hasta el año siguiente para realizar un ataque contra los pamploneses, bajo la excusa de no haberle apoyado en la guerra civil leonesa. Siendo posible que el conde Alfonso II quisiera atacar al reino vecino. Pasa el otoño organizando la boda con su prometida Teresa Ansúrez, hermana de Fernando II de Monzón. En el 958, con las mesnadas listas para golpear contra Pamplona, se encuentra que las fortalezas fronterizas de Falces y Caparroso están defendidas por fuerzas tullibíes. Para la campaña necesita más tropas, así que manda reclutar levas en Vizcaya usando la obligación de Fonsado con el objetivo de enviarlos a defender el Duero, ya que no quiere usarlos contra los navarros por riesgo de que se cambien de bando. Los vizcaínos se niegan y se rebelan. Las levas castellanas sofocan la rebelión, pero dedican demasiado tiempo y no pueden atacar Pamplona. El conde Gonzalo, una vez contenidos los vizcaínos, permite a las levas volver a sus campos para la siega y pasa el año en el señorío reorganizándolo. Cede los lugares de Vizcaya poblados por castellanos a su vasallo, el conde de Ayala y Orduña. Y somete a los vascos a la servidumbre, igual que a los mozárabes y catalanes asentados forzosamente. Divide el territorio en pequeñas tenencias donde pone a miembros de los Cerezo, asignando a la población en calidad de siervos de la tierra a cada una de las tenencias. Prohíbe la caza, el trampeo, tener horno propio, abandonar la tierra, casarse sin el consentimiento del señor, las herencias que no vayan a hijos o nietos. Impone la obligación de trabajar en el alodio señorial, un pago por el alquiler de la parcela asignada al siervo y poder reclutar a un varón de cada familia un año de cada 5 años. El 959, las fuerzas pamplonesas y tullibíes no reciben el ataque, que finalmente llega el verano del 960. Se toma Falces, tras lo que Gonzalo se presenta ante la muralla que protege la navarrería en Pamplona y exige el fin de los pactos con los musulmanes o empezará a ejecutar a los rehenes de Falces y otros. García permanece impasible sin rendirse, permitiendo que, entre otros, su hermana, la antigua condesa consorte de Castilla, sea degollada. Incumpliendo el anterior acuerdo, fuerzas omeyas se estaban concentrando en Zaragoza con órdenes de auxiliar a los pamploneses, y hay una serie de saqueos en el Duero. En la primavera del 961, se presenta un mozárabe con noticias de que el califa Abderramán III está muriéndose y que su hijo y heredero Alaquén está esperando con el ejército acuartelado en Córdoba. Si bien tenía 70 años, la información podría ser falsa, por ello el conde Gonzalo no actúa hasta el mes de junio, cuando le informan sus espías de lo estático de las fuerzas enemigas. Se recluta a las levas vizcaínas para sitiar Atienza, mientras que los soldados castellanos van contra Pamplona. Solo esta segunda campaña tiene éxito, ya que se toma Caparroso. En noviembre llegan las noticias, el viejo califa Abderramán ha muerto y su hijo Alaquén II ha llegado al trono sin complicaciones y sin que se desate otra guerra civil. El día de Navidad, el rey de Pamplona acepta presentarse en Burgos y, sin querer ver al conde, se somete al rey Froilán III como tributario. García I de Pamplona, se compromete a integrar y auxiliar a los ejércitos de Froilán III o de quien este nombre, además de entregar rehenes y dinero como símbolo de homenaje, manteniéndose este acuerdo en las futuras generaciones. En 962, la mayoría de los estados cristianos lanzan expediciones. El nuevo califa, de 47 años, nunca ha comandado un ejército y se rumorea que es homosexual, dado que, pese a su harén, no se sabe si ha yacido con una mujer. El poderoso rey gobernador de Galicia se lanza contra Viseu, Ordoño III, el usurpador de León, intenta repoblar Salamanca, los condes catalanes unidos intentan asegurar la plana de Vic y Tarragona, y Castilla tras tomar Tudela de Ebro por rendición, ambiciosamente, rodea Zaragoza. La ciudad, al mando de su gobernador Abderramán Ibn Muhammad at-Tuyibi, intenta aguantar al hambre, pero su inmensa población de 15.000 personas lo dificulta. Alaquén II acude personalmente junto a su general favorito Gálib contra los condes catalanes, que son derrotados tras una persecución en la batalla de Solsona. Gonzalo, al enterarse, manda acudir al ejército pamplonés y levanta el asedio, prefiriendo sitiar Tarazona.
Los omeyas, al encontrarse con los castellano-pamploneses, evitan la batalla campal, por ello prefieren sitiar la cercana Soria. Pese a eso, la fortaleza musulmana se cae antes, por lo que el ejército castellano empieza a acosar a los sitiadores musulmanes, que finalmente se retiran, quemando todo lo que encuentran de los colonos al sur del Duero hasta que se topan con los esfuerzos repobladores leoneses. Allí se enfrentan en una gran batalla donde los omeyas tienen una victoria pírrica, pese a lo cual continúan avanzando, destruyendo todos los intentos repobladores leoneses al sur del Duero. Alaquén solo se arriesgó a la batalla contra los leoneses tras pactar una tregua de un año, lo máximo que aceptaba Gonzalo, existiendo también un intercambio de rehenes. A cambio, Gonzalo obtiene las reliquias de San Hermenegildo. Lo que hace al conde proclamar sucesor a Froilán III del santo y legítimo rey godo, ya que Hermenegildo tuvo de su matrimonio con Ingunda un hijo, Atanagildo, que casó con la sobrina del emperador de Constantinopla, y de ese matrimonio nació Paulo Ardabasto, rebelde bizantino huido a Toledo y padre del rey godo Hervigio, del que a su vez desciende la familia de Pedro de Cantabria y, por lo tanto, toda la nobleza de Castilla y el rey Froilán. En el verano del 963, pese a haber sido demostrado el valor de Alaquén, Galicia, Castilla y Barcelona vuelven a avanzar, esta última apoyada por nobles provenzales. Coimbra, Medinaceli y Tarragona caen. El conde Gonzalo, no satisfecho, lanza una operación de saqueo que asola Alcalá de Henares, Madrid y Talamanca del Jarama. El 964 vuelve a ser otro año de primacía cristiana porque sabe que el general Gálib se dirige contra los fatimíes en el norte de África. El conde de Barcelona ocupa Tortosa, Galicia arrasa con Santarém y León vuelve a repoblar Salamanca. Castilla y Pamplona sitian Zaragoza y logran un pacto con el gobernador, el cual se independiza, declarándose el Emirato Tuyibí, fiel al califa de Bagdad, paga tributo a Castilla, presta tropas y entrega rehenes. Los gobernadores de Lérida y Huesca denuncian el acuerdo por ser una sumisión a los infieles. En el mapa, Zaragoza aparecerá con un tono de verde distinto al del Califato de Córdoba. Para el 965, un inmenso ejército dirigido por Gálib se presenta ante Zaragoza, que cuenta con una guarnición tuyibí, castellana y pamplonesa. Una columna omeya se dirige hacia Pamplona, cuando García I ordena dejarles pasar, el hijo del rey pamplonés, Sancho García, manda apresar a su progenitor. La conjura tiene éxito y Sancho prepara una emboscada donde el comandante omeya es apresado y algunos de sus hombres mueren. Gonzalo I, como recompensa, reconoce a Sancho II como rey de Pamplona y libera a su hermano Ramiro Garcés, aunque mantiene a una de sus hermanas como rehén. Las fuerzas combinadas castellanas y pamplonesas intentan romper el sitio, pero son derrotadas con muchas bajas. León aprovecha y retoma Tordesillas y todos los lugares de Asturias al oeste de Gijón. Gonzalo I abandona los intentos expansionistas por su debilidad y se limita a dejar caer Zaragoza, donde la guarnición y los rebeldes son ejecutados, siendo reintegrado el Emirato zaragozano en el Califato de Córdoba. Solo se produce una operación más a cargo del castellano conde de Saldaña y Carrión, que saquea Sahagún y Grajal de Campos. El conde leonés de Cea reacciona y comienza un conflicto entre los dos magnates. El duque de Basconia, Guillermo II, emprende ataques que se anexionan algunos territorios de Pamplona, todo con la excusa de hacer una campaña limpiando la costa guipuzcoana de vikingos. El 966, el ejército omeya se lanza contra Galicia, lo que aprovecha Castilla para asolar las zonas limítrofes de León como venganza, dado que el ejército del autoproclamado rey de León acude a ayudar a sus vasallos gallegos. Por parte de los omeyas, todo el condado de Coimbra es destruido y su población ejecutada o esclavizada. Tras la brutal destrucción, los reinos cristianos pactan para no volver a los tiempos de Abderramán, una coalición a la que todos se unen menos León, uniéndose también Galicia con gran autonomía respecto de León. En junio de 967, no hay rastro del ejército omeya, así que se dirige un ataque contra Toledo. Por el camino, toda la población musulmana es ejecutada y la cristiana y judía es forzosamente deportada como siervos al interior de la zona cristiana. Las fuerzas islámicas terminan llegando y, en un intento de cruce del Tajo, los cristianos son repelidos. Siendo septiembre, se decide volver por la ruta de Guadalajara. Allí, el castillo es destruido, forzando a musulmanes capturados a luchar para asaltar el castillo. La crueldad cristiana, que luego se salda con pasar a toda la población de Guadalajara a cuchillo, es criticada en Córdoba. Masas fanáticas llaman al califa borracho culo abierto y matan a los mozárabes de la capital antes de ser detenidos por los mercenarios eslavos de los omeyas. El califato estaba en esos momentos con altos impuestos, por lo que el califa, pese a derrotar la rebelión, baja los tributos de la capital a los escasos niveles permitidos por los ulemas, el clero islámico, de este modo, no se enemista con la plebe. Los 3 años siguientes, Castilla los destinará a repoblar más al sur.
Se levanta un pequeño sistema de defensa en el sistema central y la zona comprendida entre este y el Duero. Empieza a tener asentamientos, los pocos habitantes se instalan en las llamadas comunidades de villa y tierra, donde los vecinos administran los grandes espacios. Pagan una serie de tributos y tienen la obligación de alistarse. Vascos de Vizcaya y de Pamplona piden instalarse en la meseta por ser más seguro que poblar las rutas en dirección a la Huesca islámica. 10.000 son instalados cerca de Gijón. La población de la zona es muy pequeña por emigración al sur, por lo que se les desplaza a otras zonas, compensándoles con cabezas de ganado y exenciones fiscales al sur del Duero. Los vascos de Asturias son instalados con el mismo estatus con el que están en Vizcaya, el de servidumbre, aunque menos gravosa en la práctica, dado que su trabajo vale más por haber menos población. Castilla lanza una campaña en la que arrasa los asentamientos del autoproclamado Reino de León al sur del Duero. Reivindican los territorios para Froilán III y amenazan de muerte a quien se instale sin el consentimiento del legítimo rey. En el 973, los condes catalanes abandonan la coalición cristiana y se alían con Córdoba al recibir garantías de su propiedad sobre Tarragona, donde el sumo pontífice decreta restaurado el arzobispado, por lo que Cataluña deja de depender de Narbona y, por lo tanto, de Francia. Ese mismo año, Castilla lanza una campaña saqueando las cercanías de Zaragoza. El califa Alaquén II muere en el 976. La única mujer con la que quiso yacer fue una esclava vasca convertida al Islam llamada Sub, que se vestía de hombre para agradar al califa. Con ella tuvo 2 hijos varones, el mayor muerto en infancia y el segundogénito, proclamado como el califa Hisham II, contando con 11 años. De la regencia se ocuparán su madre y el chambelán bereber Ja'far al-Musafi. Al-Mughira, el tío del recién nombrado califa, se opone al nombramiento porque un califa no puede ser menor de edad, contando con el apoyo de la Guardia Extranjera, un ejército profesional compuesto por mercenarios cristianos y por los eslavenos, europeos capturados de niños y convertidos al Islam y adoctrinados en el servicio a sus amos. Esta complicada situación es resuelta por Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, luego llamado Almanzor, el tutor de Hisham II, que se ocupa personalmente de que la muerte de su tío parezca un suicidio. Ese verano, sabiendo de la incapacidad del nuevo gobernante islámico, los estados cristianos lanzan campañas. Castilla sitia y rinde Zaragoza, donde repone a los tuyibíes, que estaban de rehenes en Burgos, como emires independientes. León, sabiendo que las levas castellanas están ocupadas, avanza, construyendo fortalezas en el sistema central. Galicia recoloniza Coimbra, y Barcelona deja de pagar tributo a Córdoba. Cuando las alarmantes noticias de la secesión de Zaragoza llegan a la corte omeya, la madre del califa quiere preparar un ejército para devastar el Duero y luego La Rioja. En cambio, Al-Mughira propone sobornar a Pamplona y León para que ataquen Castilla, ya que, según argumenta, una guerra sería demasiado arriesgada, ya que de perder podría haber un levantamiento. El tutor Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, Almanzor, y su aliado, el general Ghalib, dirigen una campaña contra León en el invierno del 977 por ser el objetivo más débil. Es un éxito, y el chambelán pierde gran parte de su reputación. Lo que supone que sea reemplazado por el exitoso Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, Almanzor, como chambelán. Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, Almanzor, necesitado de más victorias, lanza de nuevo una campaña contra León el verano del 977. El conde Gonzalo I, viendo una oportunidad, sitiacea y usurpa el título de conde del río homónimo y se lo entrega a una familia noble castellana que pasa a tomar el nombre dinástico de Cea. El territorio es cambiado por algunas zonas de Castilla, donde Gonzalo I intenta concentrar sus propiedades para administrar más efectivamente. Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, Almanzor, vuelve a Córdoba de nuevo henchido de gloria por su segunda campaña, donde no se centra en no haber tomado fortalezas sino en la gran cantidad de cautivos que ha tomado entre los repobladores de Salamanca. Tras rezar en la mezquita agradecida por la victoria, decide suprimir los impuestos al aceite para compartir el éxito. La siguiente campaña de Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, Almanzor, será contra Barcelona, donde con masas de caballería bereber quemará todo lo no fortificado y rehusará las batallas campales contra los ejércitos catalanes y castellanos. El ya anciano general Ghalib, al año siguiente, le ordena reunirse en Guadalajara para tomar Medinaceli, o si no le acusará de no defender a los musulmanes, limitándose a saquear para beneficio político, olvidando las fortalezas. Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, Almanzor, se presenta, pero la fortaleza que sitia es Guadalajara. Ghalib escapa con parte de su familia a la fortaleza castellana de Medinaceli, donde pide apoyo. Alfonso González, heredero del condado de Castilla, y su hermano Fernando González acuden a negociar con su antiguo enemigo y, sin esperar órdenes de su padre, aceptan. Ghalib, el cual entrega parte de su familia como rehenes, se une como general.
El ejército de auxilio a Guadalajara entra en combate sin esperar, provocando la huida de las tropas bereberes de Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Mafiri, Almanzor, el grueso de su ejército. Ghalib, aliado con Castilla, recupera Guadalajara y toma Alcalá de Henares, declarando a Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Mafiri, Almanzor, su enemigo y como el corruptor del califa. De vuelta en Córdoba, la madre de Hisham, Sub, apoya a su supuesto amante Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Mafiri, Almanzor, logrando los dos el poder absoluto ya sin ningún hombre fuerte que se les oponga y denuncian a Ghalib por pactar con los cristianos. Ese invierno, el del 978, Gonzalo I enferma y, viendo el éxito de sus hijos, deja a Alfonso la administración militar y a Fernando le entrega la tenencia de Asturias y todos los ingresos de los vascos allí asentados, pero le ordena mantenerse en el condado por si León ataca. Gonzalo, pese a recuperarse a los meses, se limitará el resto de su vida a permanecer en Burgos, encargándose de la administración de Castilla. Ese mismo año, muere su cuñado Fernando Ansúrez II, conde de Monzón y Peñafiel, que, tras las recientes muertes de sus hijos, le lega la mayor parte de sus propiedades a su hermana mayor, Teresa Ansúrez, la condesa consorte de Castilla. Pese a eso, para contener la reticencia nobiliaria, el título momentáneamente será administrado por Doña Toda, la viuda del difunto conde, que tiene el objetivo confeso de mantener la existencia de la dinastía Ansúrez. En el 981, tras la muerte de Ghalib, pocos hombres fieles que quedan son eslavenos. Bastante indiferentes en materia religiosa, al ser la mayoría niños capturados por musulmanes. Se les permite instalarse con todos los derechos de hombres libres, si de niños fueron cristianos o paganos, si toman como propios los ritos cristianos hispanos y si abandonan cualquier relación con musulmanes y con Córdoba. 183 de los 421 que sobreviven aceptan. Los que no son enviados a Zaragoza para tener como nuevo maestro al emir Tuyibi. Mientras que los que aceptan se les entregan viudas vascas de los caídos en las campañas y son instalados cerca de Burgos, dependiendo personalmente del conde Gonzalo. Pese a firmar junto con los demás poderes cristianos una alianza, esta será disuelta en el 988, dado que el autoproclamado rey de León acepta ponerse bajo la protección de Almanzor, instalando una guarnición islámica en la ciudad. En el 989, su hijo Alfonso contiene a los omeyas ante los muros de Zaragoza, pero en un descuido, Soria es arrasada y gran parte de la expuesta población que vive al sur del Duero huye. Ese mismo año, comienza un conflicto entre García Gómez, conde de Saldaña y Carrión, que saquea el monasterio leonés bajo la protección del conde de Cea, ocasionándose combates entre los dos condes castellanos. Gonzalo I, un gran administrador, no necesitando tantos condes, planifica quitarle el título a los Banigómez utilizando esta guerra como pretexto. Pacta con la cuñada de su esposa, Toda, que si apoya decisivamente el esfuerzo bélico, permitirá mantener un título de conde a una rama menor de los Ansúrez. Tras varias negociaciones, Teresa Ansúrez recibe como donación, antes de la muerte de su cuñada, Peñafiel. El acuerdo y la inminente deposición y ataque contra los Banigómez se descubre, y estos piden apoyo a León y a su guarnición musulmana. En lo que supondrá un nuevo frente en el que Almanzor actuará en el 990, pero luego abandona sus posiciones con la llegada del otoño. Los Banigómez huyen a Córdoba, abandonando Saldaña y Carrión. La zona está devastada, sin que Almanzor haya dejado piedra sobre piedra, la ya escasa población de la cuenca del Cea emigra al este. La de la cuenca del río Carrión también tiene más despoblación, aunque por miedo al no haber padecido saqueos importantes. Mientras que los ejércitos de los dos hijos del conde aseguran las muy despobladas tierras leonesas, reino que queda abierto completamente a la captura castellana, se celebra un concilio. Allí asisten los principales condes, tenentes, obispos y abades, presididos de iure por el legítimo rey de León, Ramiro Froilaz III. Se designa a Gonzalo como el restaurador del reino, dado que el camino está abierto contra el usurpador denominado como García II y colaborador de ismaelitas. Además, es necesario evitar que el trono sea tomado por el también ilegítimo rey de Galicia, Bermudo II, que en esos momentos había abandonado el vasallaje nominal que lo unía con García II. En el orden del día, el conde de Liébana habla pidiendo un límite al poder de Gonzalo I, conde de Burgos, Cerezo del Tirón, Álava y Lantarón, señor de Vizcaya, Viguera y Tudela de Ebro, protector de Pamplona y Zaragoza, alcaide de Tarazona, Burgo de Osma, Gormaz, San Esteban, Peñaranda, Tudela de Duero y Simancas, dux de la Extremadura y legítimo alcaide de Soria. Pero también al de su esposa, Teresa Ansúrez, condesa de Peñafiel y heredera a Monzón, y al de su hijo segundogénito, Fernando González, tenente de Asturias. Territorios de los Cerezo en rojo. Territorios de que Teresa Ansúrez tiene o es heredera en naranja. La larga enumeración ocasiona algunas risas, y al obispo de Oca,
que al terminarse la lista de títulos dice, el beato Isidoro, padre de la Iglesia, decía, es mejor llamar rey a aquel que tiene el poder, ante lo cual nadie responde. La disputa se resuelve esa semana con la promesa de Gonzalo de ceder el puesto de alcaide de Simancas a un segundón del conde de Liébana y, por parte de Teresa Ansúrez, de dar el también puesto de alcaide de Tudela de Duero a un segundón de los Lara, condes de Cantabria, además de tenencias en el señorío de Vizcaya a otras familias. Territorios para la dinastía de Liébana en morado. Territorios para la dinastía de Lara en verde. Pero la principal concesión es que el rey Ramiro III perdona a Diego Fernández y a su parentela de los Bani Gómez, casado con Marina Ansúrez, hermana menor de la condesa Teresa Ansúrez y por lo tanto sobrinos del conde. El hijo mayor del matrimonio, Gómez Díaz, se le entregará el condado de Saldaña y seguirá con el legado de los Bani Gómez, y el Benjamín, Ansúr Díaz, que será conde de Carrión, será el sucesor de los Ansúrez, manteniéndose de este modo las dos dinastías. Territorios de la dinastía Bani Gómez en verde oscuro. Territorios de la dinastía Ansúrez en amarillo. Con esto dispuesto, toda llama heredera en público a la condesa consorte Teresa Ansúrez, y se pasa a discutir la expansión a León. El obispo de Oca, designado como cabeza de la Iglesia y primado de las Españas por el colaboracionismo de Toledo, determina que los leoneses decentes han emigrado a Castilla y que, por lo tanto, pasan a ser considerados castellanos. La escasa población que queda vive en pecado por sus pactos con los musulmanes, ningún sacramento tiene efecto, dado que se encuentran en interdicto, sus hijos son naturales, por no haber nacido en matrimonios válidos o son hijos con soldados ismaelitas allí desplegados. Y tampoco son herederos de los godos sino de los suevos, ya que los de la buena sangre baltinga han ido a Castilla para luchar contra los moros. Por lo tanto, el obispo de Oca mantiene que la población que queda en León está bajo el mismo estatuto que los mozárabes que viven bajo el Islam y que son rescatados. Lo que implica que son considerados siervos, careciendo de la posibilidad de ostentar títulos de propiedad de tierras. Acto seguido, Castilla es elevado a la categoría de reino, por la teoría de translatio imperii, el poder terreno de los godos que pasó de Toledo a Cangas, de allí a Pravia, luego a Oviedo y luego a León, ha pasado a Castilla. Por ello, Ramiro Froilaz pasa a titularse como Ramiro III de Castilla, León y Galicia. Ramiro III le promete a los Cea el valle de Boñar, Grajal de Campos y la ribera del río Porma como compensación por la destrucción de su condado, además de parte de las rentas de Sahagún. El propio rey se quedará con la ciudad de León y su alfoz, pero por seguridad seguirá residiendo en Burgos y Covarrubias. Las hijas del rey gozarán de un infantado, un territorio con unas rentas que mantendrán hasta su muerte y que tras ello volverá al rey para ser repartido a otra infanta. Se crea el infantado de Covarrubias y se designa la iglesia de San Pelayo en León para ser el infantado de San Pelayo. Territorios de la dinastía Cea azul claro. Territorios de la familia real dinastía de Cantabria en azul oscuro. Los castillos de Alba, Luna, Ardón y Gordón pasan a ser controlados por Alqueidis, teniendo este cargo las mismas atribuciones que un tenente pero siendo para un castillo en vez de un territorio. Astorga y Sanabria, pese a ser parte iure del Reino de León, se sabe que el pretendiente de Galicia las tiene, y como el objetivo de la campaña no es su restauración, no se reparten. Más al sur, Tábara volverá a ser un monasterio, donde se designará como abad al hijo tercero del conde de Ayala y Orduña. Se crea también el señorío del Esla, que tendrá las tierras comprendidas entre la desembocadura del río Cea en el Esla por el norte, por el oeste las propiedades del monasterio de Tábara, por el este el río Valdebuey y por el sur las fortalezas del Duero, y que va para uno de los hijos de los Lara. La línea del Duero, con sus únicas dos fortalezas, Zamora y Toro, pasan a ser alcázares para Gonzalo, el conde de Castilla. Se prohíbe el poblamiento al sur del Duero para acortar la zona a proteger, dificultar el abastecimiento omeya y controlar mejor a la población. Nombrando a nobles menores alqueidis en todas las plazas anexionadas. Alcáceres varios en gris. Propiedades eclesiásticas, sean abadías u tierras de obispos en blanco. Zonas despobladas y del Reino de Galicia se muestran momentáneamente negro. En el 994, tras varios años de campañas deficitarias, se presenta en Burgo de Osma Abdalá Amir, hijo primogénito de Almanzor. Según dice su padre, no tiene claro si es su verdadero hijo, ya que se compró una esclava y, sin esperar el periodo prescrito, yació con ella, y a los 8 o 9 meses nació Abdalá Amiri. Las dudas sobre su paternidad hicieron que su padre empezase a preferir a su segundogénito, Abdalmalik Amir, al cual preparaba como futuro heredero, por eso su primogénito se pasa a Castilla y entrega a su unigénito como rehén y promete todas las posiciones omeyas al norte del Tajo, incluyendo Toledo, si Castilla logra nombrarle regente del califa omeya, chambelán. Gonzalo lo acepta en la corte. Gonzalo vive sus últimos años en Burgos por sus dolencias, que le impiden emprender las campañas de su juventud. Vivirá en este estado entre el 978 y su muerte en el 998.
En su testamento, le cede todos sus títulos a su primogénito Alfonso, que pasará a llamarse Alfonso III de Cerezo, menos Asturias, que será una tenencia para Fernando González, su segundogénito, y las rentas de Cerezo de Tirón, que irán para su hija Velasquita. En un último arrepentimiento, designa que para Armengol de Urgel, hijo segundo de Borrell II, sean múltiples objetos tradicionalmente de los condes de Urgel, pero llevados a Castilla durante el gobierno de Gonzalo en el condado catalán.